Un agradecimiento muy especial a los medios de prensa que se han hecho presentes ante esta convocatoria, que ahí lo vamos a explicar los motivos por los cuales nosotros hemos invitado a los medios a explicarles que es una tarea que vamos a iniciar en poco tiempo. Se trata del lanzamiento de una encuesta comercial local, únicamente local. Esto es una tarea, un emprendimiento que el Centro de Comerciantes venía programando hace mucho tiempo, pero que por distintas razones, y especialmente porque la evaluación final tiene que ser algo hecho por gente entendida en el tema y no sumar numeritos por sumar y decir tenemos tantos comercios, tantos no, algo real. A partir de entonces tomamos contacto con la gente de la Escuela Nacional, que ellos después les van a explicar cómo van a trabajar con nosotros, y a partir de entonces hicimos el trabajo previo, la organización de la encuesta. ¿En qué consiste? Vamos a visitar todos los comercios de Colón, casa por casa, con gente que va a salir a la calle perfectamente identificada, con un cuestionario para hacer una serie de preguntas. Una vez que tengamos ese trabajo de calle, que podemos llamarle, los alumnos de tercer año de Administración General van a hacer la evaluación final. Nosotros tenemos que hacer el trabajo previo. Nosotros vamos a lanzar esto seguramente en el transcurso de esta semana. Ya hay gente preparada para ello, está perfectamente identificado, pero lo que sí queremos recalcar al comercio, que no tenga ninguna reticencia en contestar la encuesta. ¿Por qué digo esto? No tiene ningún viso de política, ni laboral, ni impositivo. Esto es netamente comercial local. El centro comerciante quiere conocer en definitiva cómo está la evolución comercial de este momento. Y a partir de allí, tener una herramienta válida como para programar nuevas alternativas, nuevas tareas. Por eso que hacemos hincapié en eso. No tiene incidencia laboral, impositivo ni político. Es netamente comercial y local. Tampoco tiene visos de mandar información a otro lado, no. Es solamente para nosotros. Decía que es una herramienta muy importante para nosotros, porque de esa forma vamos a conocer un poco cómo está y cómo se desarrolla el comercio en Colón. Si bien nosotros que somos nativos, vivimos acá y trabajamos en Colón, sabemos más o menos cómo está todo, pero no sabemos en profundidad los problemas de cada uno de los comerciantes, y que puede ser problemas colectivos o individuales, a dónde apuntan, qué podemos hacer por ellos para ayudarlos. Entonces necesitamos esta información, y a partir de ahí sí vamos a trabajar codo a codo con toda la masa societaria. Para eso inclusive invitamos a los que no son socios a que se asocien a nuestra institución, van a tener ventajas laborales. Y a partir de allí entonces decía, vamos a poder trabajar codo a codo con los socios y ampliar un poco más el radio de acción nuestro. Una vez que nosotros ya hemos hecho el trabajo de calle, entregamos los formularios, que son unos formularios que contienen una cantidad de preguntas, son unas 20 preguntas. Los chicos van a ir con un distintivo y a su vez van a entregar, como ustedes ven acá, a cada comercio que conteste la encuesta se le va a pegar en la puerta un logotipo para saber que esa gente colaboró en la realización de la encuesta. Dejo entonces lo que dice Hugo. Bueno, en primer lugar agradecerles que nos abran las puertas. Nosotros formamos parte de la Escuela Normal Superior de la Unidad Académica, pero puntualmente del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 124, que funciona a la tarde-noche, digamos, en la escuela. Ahí tenemos varias carreras, profesorados y carreras técnicas, entre ellas la Tecnicatura Superior en Administración General. Justamente quienes van a estar realizando
la tabulación de datos y darle la conclusión final a esta encuesta van a ser los estudiantes del tercer año de la práctica profesionalizante, que veamos, es como la materia en la cual ellos practican, entre otras cosas, lo que van a desarrollar siendo profesionales. Y bueno, por eso agradecemos mucho en nombre de la institución que nos haya convocado el Centro Comerciante. Esto surgió como una charla, como todo. Bueno, buscamos establecer relaciones. Creemos que arranca algo que va a continuar en el futuro, para futuros años, porque me parece que con esto arrancamos un acuerdo, una conexión que me parece que vamos a proyectar en el tiempo, porque el año que viene otros estudiantes podrán hacer otra cosa relacionada con la Cámara, y me parece que para nosotros como institución es una apertura a la comunidad, y creo que para el Centro Comerciante es una gran apertura a la comunidad. Y bueno, estamos muy agradecidos de que nos hayan convocado. Así fuimos trabajando, ya venimos trabajando hace como 2 meses, si mal no recuerdo, más o menos. Y bueno, ya con la idea de muestras que ellos tenían, ya los estudiantes, a cargo de la profesora Valeria Ríos, que ahora va a hablar un cachito, estuvieron trabajando en la encuesta, acomodaron un poco la que ya traían de origen la gente del centro, y van a ser quienes, una vez que estén recolectados los datos, puedan darle la tabulación necesaria y darlos un informe para que la Cámara tenga, porque es muy necesario tenerlos, para poder dar respuesta cuando son consultados, y siempre teniendo datos es mejor planificar nuevas acciones y también solicitar recursos. Bueno, hay un montón de cuestiones que me parece que son fundamentales para tener datos de la situación de los comercios. Y bueno, ese es un poco nuestro rol desde la educación también, aportar a las instituciones de nuestra ciudad el conocimiento desde los estudiantes que están formándose y que pronto estarán siendo parte del mundo laboral de nuestra ciudad. Así que bueno, nos parece un acuerdo muy interesante, lo apoyamos desde el principio. Entonces ahora yo le voy a pasar con la profesora de prácticas profesionalizantes, que es Valeria Ríos, y le va a contar un poco cómo llevaron a cabo la encuesta y cómo la van a tabular, todo el proceso de armado del informe. Y bueno, y nosotros dentro de la práctica profesionalizante, porque esto arrancó hace muy poquito, está encuadrado en lo que se denomina proyecto de extensión de la materia. Y bueno, y próximamente ya van a ser, yo creo, después de esta experiencia, el Centro Comerciante, una de las instituciones oferentes de nuestro instituto para poder trabajar palmo a palmo en la formación también de estudiantes en algo que es mutuo, digamos, porque nosotros le damos a nuestros estudiantes la posibilidad de practicar en cuestiones concretas de nuestra ciudad, y ellos, si todo sale bien, van a tener datos precisos o lo más acercado a la realidad de lo que le pasa a los comerciantes. Bueno, como decía Federico, soy la profesora de práctica profesional de la carrera técnico en Administración General del Instituto, y cuando nos llega esta propuesta, la verdad que fue muy interesante, la planteamos a los alumnos, ellos enseguida se sintieron como muy expectantes de cómo iba a surgir todo esto. Entonces, en base a ideas y preguntas que había como base, fuimos trabajándolas, definiendo un poco más y agregando más preguntas, más al cuestionario. Como en práctica profesional se trabaja sobre temas que se han visto en materias anteriores, lo que hacemos es como llevar a la práctica toda la teoría que fueron los chicos teniendo en las distintas materias. Esta es una propuesta muy interesante porque se vuelca en ella, para la elaboración del informe final, muchos conceptos que fueron trabajando. Entonces, bueno, la idea es, luego de haber elaborado el cuestionario, la encuesta en sí, vamos a ir trabajando sobre los datos que nos van trayendo sobre las encuestas, sobre cada una de las preguntas. Vamos a ir procesando y analizando cada uno de esos datos y los vamos a ir volcando en distintas tabulaciones, en distintos gráficos, para así después poder elaborar el informe final. Los alumnos están muy entusiasmados, es una nueva oportunidad. La verdad es que lo estamos organizando para trabajar en la clase, lo vamos a ir elaborando en la materia, y es una
como una salida más real del campo de práctica en sí para los alumnos, porque si bien en la práctica siempre buscábamos alternativas del campo laboral real, esto es como que se aplica más a la realidad y se lo acerca al alumno al campo laboral y profesional que va a desarrollar cuando termine su carrera. Entonces la idea es, como decía Federico y Hugo, poder darle continuidad a esto, porque tanto para el instituto como para los alumnos y para esta materia en particular es muy enriquecedor y bueno, y el entusiasmo en sí de los alumnos también de poder acercarse más a lo que es después su salida como profesionales. Nosotros siempre nos encontrábamos con cuando hablábamos del tema de capacitaciones, ¿no es cierto?, para traer para la Cámara y de hacer un trabajo dentro del comercio local, nos encontrábamos con que si no sabíamos a dónde teníamos que apuntar, ¿no es cierto?, porque no estábamos conociendo en realidad cuál es la realidad del comercio local. Entonces, un poco, ante esa inquietud que teníamos, ¿no es cierto?, y que no sabíamos cómo hacer para llevarla adelante, nace esta idea, ¿no es cierto?, de hacer un relevamiento, en los negocios locales, un poco también, para traer la información más fehaciente, ¿no es cierto?, de la que la Cámara tenía, ¿no es cierto?, es decir, hacía mucho tiempo que no hacíamos este tipo de trabajo. Y bueno, con este trabajo que se va a hacer ahora, vamos a tener real conocimiento, ¿no es cierto?, de qué negocios hay en Colón, qué tipo de negocio y cuál es la problemática que están afrontando, ¿no es cierto? Si bien, como lo expresó la gente del colegio, es decir, salen con un cuestionario, nosotros lo que le hemos planteado a la gente que hemos invitado para que vengan a hacer la encuesta, que traten de generar un mano a mano con el comerciante y no se estructuren en las 10 o 12 preguntas, ¿no es cierto?, que llevan el cuestionario. Que traten de generar un mano a mano y que traten de que el comerciante se explaye, ¿no es cierto?, y diga, ¿no es cierto?, cuál es la problemática que tiene, porque es lo que realmente nos interesa. Si bien nosotros tenemos una expectativa muy alta con este trabajo que van a hacer y sabemos que va a salir bien, es decir, ese trabajo que se va a hacer, lógicamente después nosotros vamos a tener que reforzarlo y apuntalarlo, porque es decir, ese trabajo, esa información que nos va a llegar a nosotros como Cámara, después nos va a servir a nosotros no solamente para saber la realidad de los negocios de Colón, sino para plantearnos objetivos, es decir, en el año 2019. Esta comisión que se ha formado recientemente, si bien algunos ya somos medios viejos en el tema, ¿no es cierto?, y venimos trabajando, es decir, hay muchísima gente nueva dentro de la comisión con muchísimas ideas, y la idea es que, es decir, desestructurar un poco la Cámara y que la Cámara salga a trabajar a la calle y que esté más en contacto con los comerciantes, trabajando, ¿no es cierto?, en la problemática que ellos tienen. Así que bueno, un poco la idea es esa, es decir, esto se va el trabajo va a seguir a futuro, ¿no es cierto?, con la gente de la escuela, porque esto se va a dividir en etapas, es decir, en esta primera etapa se va a salir con los comercios menores y kioscos, ¿no es cierto?, pero es decir, en una segunda etapa tenemos pensado los grandes supermercados, la industria, ¿no es cierto?, hacerlo muchísimo más abarcativo con una información muchísimo más fehaciente, ¿no es cierto?, si esta va a ser una primera etapa, es decir, como etapa piloto, como quien dice, y bueno, esperamos que los resultados sean los que nosotros pretendemos. ¿Se puede adelantar qué preguntas va a haber, por ejemplo, un ejemplo? ¿Qué tipo de preguntas? Sí, por ejemplo, el cuestionario. Primero, sí, este ha sido modificado, pero las bases son estas. Por ejemplo, primero se nota el rubro del lugar donde se va a encuestar. No la persona, porque esto es totalmente anónimo. Sí. O sea que vamos a conocer la información, pero no la persona. El altivar que tiene el negocio, si alquila el local, cuáles son los principales escollos que tiene el comerciante, el desarrollo de sus actividades, si ese es el aumento constante de mercadería, si es lo constante de gastos fijos, las leyes sociales, si una serie de gastos que uno tiene fijos, como para que diga, bueno, esto es lo principal, otros dirán otra cosa, o sí.
la incidencia que tienen los gastos fijos, por ejemplo, de la explotación, en tanto a luz, gas, teléfono, etcétera, de qué porcentaje le incide el gasto ese, qué opinión le merece, por ejemplo, el pago de la tasa municipal que se paga normalmente, si conoce después la Cámara de Comercio, si ha estado por acá, si tiene ilusión de asociarse, si le interesaría participar de la actividad de acá. la Cámara. De cierta forma tienen fines estadísticos, digamos. Fines estadísticos, meramente estadísticos. ¿Nunca se hizo este tipo de encuestas? No, nunca. Entonces, en base a esto podemos conocer un poco qué es lo que necesito, qué es lo que piensa el comercio generalmente de medio o chico, que es el que más problema tiene, más en este momento. Sí, de algo se desprende, esto hubo una cuestión muy clara, me parece, que la gente tiene que ser sincera en esto, porque si no te conocieron. Bueno, la gente tiene que dejar de desconfiar que esto se pasa, que por eso, como se está haciendo, por ejemplo, digo, el censo agropecuario, y en esto es otra cosa muy diferente, pero la gente tiene que ser sincera, decir la verdad. ¿No? Por eso queremos recalcar que esto es nada más que local y estadístico. Que se abran tranquilamente en la respuesta, que no escondan nada, porque acá esto no es para elevarlo a la FIP ni a la Secretaría de Trabajo, no por el estilo. Aparte anónimo. Y aparte de anónimo. Sí, anónimo, es decir, en el caso que la persona no se quiera identificar, ¿no es cierto? Es decir, por eso yo cuando hacía el comentario de la encuesta y que se generase un mano a mano, ¿no es cierto? Por ahí cuando la persona entiende realmente que con los fines que tiene esto, si quiere decir, identificarse no hay ningún problema, porque de última, es decir, estamos haciendo algo que, como ustedes dicen, es estadístico. No creo que tenga sentido mentir, porque es decir, lo que vamos a plantear y lo que vamos a preguntar, lo que salimos a buscar es cuál es la problemática que tiene cada uno de los negocios para saber, es decir, cuál es la realidad de la sociedad de Colón, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos viendo y podemos hablar en función de cada uno de nuestros negocios porque somos todos comerciantes. Pero, es decir, muchas veces mi realidad dentro de mi negocio no es la misma realidad del resto de los comerciantes, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que queremos saber es eso, ¿no es cierto? Y trabajar, fijar objetivos para el 2019 para saber en dirección a dónde tenemos que trabajar para que sea un trabajo positivo, ¿no es cierto?, para el comercio.